Señor. Esta mañana quiero hablarles para que activemos nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para que activemos nuestra vida espiritual. ¿Cuántos saben que cada uno de nosotros tiene vida no porque usted y yo hayamos venido a esta tierra por producto de casualidad, sino cada uno de nosotros tenemos una asignación divina? Amén. Usted tiene una asignación divina. Usted tiene un propósito de parte de Dios. Todos y cada uno de nosotros forma parte del plan y del propósito de Dios. Amén. Antes de leer la cita bíblica, durante todos estos días he meditado mucho en el libro de Eclesiastés, escrito por Salomón, el hombre que se ha considerado después de Jesús el más sabio, porque Jesús es el que está por encima de todos, ¿sí? Y después de él viene Salomón. Salomón, cuando empieza a escribir, o usted empieza a leer el libro de Eclesiastés, lo hace en su casa, Salomón está indagando cuál es el sentido de la vida, o por qué el ser humano vive y para qué vive. Entonces, primero él se da la tarea de hacerse un hombre muy sabio, muy entendido, adquirir mucho conocimiento, pensando que el conocimiento le va a manifestar el propósito de su vida. Pero después resulta que no. Se da cuenta que en el conocimiento no está la plenitud de la vida. Entonces dice, después me voy a dar a la tarea de satisfacer los placeres. Y se fue tras los placeres, pensando que en los placeres de la vida le iba a encontrar el sentido a vivir. Pero resulta que no encuentra tampoco el sentido de vivir. Y después de tanto que ha vivido, dice, me doy cuenta que todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y al final logra entender que el único propósito es buscar a Dios. Amén. Hay mucha gente hoy en día que está tratando de encontrar su propósito o piensa que su vida no tiene un propósito, pero ustedes y yo hemos sido llamados por Dios para gloria de su nombre. Amén. Dios nos llamó para una comisión. ¿Para qué nos llamó Dios? Dile al que está a tu lado, Dios te llamó para una comisión. ¿Qué es una comisión? ¿Qué será una comisión? Una orden, una asignación. Es decir, tú tienes algo que hacer de parte de Dios. Amén. ¿No le emociona saber que Dios quiere ocupar su vida para hacer algo extraordinario? Sí, Dios nos comisiona, pero como Él nos comisiona también nos capacita para dicha encomienda. ¿El que hace? Nos capacita para hacer lo que nos mandó a hacer. Nadie, escuche bien, nadie es inútil para Dios. ¿Nadie es qué? Todos somos útiles en las manos del Dios que hizo los cielos y la tierra. Nuestro Dios, que es eterno e inmutable, sigue llamando a gente, lo sigue comisionando y lo sigue capacitando. ¿Me explico? Porque Dios no hace a nadie sin propósito. Porque Dios no llama a alguien sin propósito. Todos hemos sido llamados por Dios para un propósito. Y precisamente esta mañana quiero hablarles que la capacidad para hacer la obra del Señor solo viene de Él. Amén. Solo viene de arriba. Amén. Nosotros no podemos llevar a cabo lo que Él nos llamó a hacer sin que Él nos capacite. ¿Me explico? Es decir, ustedes y yo no debemos acostumbrarnos a la pasividad. ¿A la qué? Al conformismo, ¿verdad? Usted no se debe acostumbrarse a ser un cristiano calientacilla. ¿Un qué? Usted no fue llamado para ser un cristiano cadocho. Usted fue llamado para cumplir una asignación de parte de Dios. ¿Usted sabía que Dios no llama a flojos? Sonría, Cristo le ama. Cada persona que Dios llamó era una persona que estaba haciendo algo. Dios no llama a gente floja. Dios llama a gente que trabaja para comisionarle para algo. ¿Me explico?
Entonces, esta mañana yo quiero llevarlo para que usted sepa que tiene un propósito glorioso de parte de Dios y que Él le va a capacitar para llevar a cabo dicha asignación. Amén. Así que saludamos a nuestros hermanos que nos ven en las redes sociales. Desde aquí, desde este lugar, le mandamos un saludo. Amén. Éxodo capítulo 4. Este es el llamado que Dios le hizo a Moisés. Amén. Moisés fue un varón de Dios, profeta de Dios, un libertador para el pueblo de Israel, un personaje muy importante, pero Moisés es uno de los personajes que nos menciona la Biblia, que todo lo que hizo, lo hizo porque se atrevió a creerle a Dios. Amén. Lea conmigo el primer versículo. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Vamos a leer ahí, desde el 1 hasta el 17, pero ahorita quiero centrarme primeramente en este primer versículo. Esta charla que se está dando ahí es en el monte Horeb, cuando Moisés iba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. En ese instante él ve una zarza, un arbusto seco, envuelto en llamas, pero lo extraordinario y lo sorprendente es que ese arbusto seco en medio del desierto, en una llama de fuego, no se consumía, es decir, no se apagaba. Eso a él le llamó la atención. Era Dios hablándolo, porque Dios tenía una palabra para su pueblo Israel. Dios le dijo a Abraham, el pueblo, tu descendencia estará cautivo cierto tiempo, pero yo los visitaré a su debido tiempo. Y Moisés había sido apartado para esa acción. Cuando el faraón da un edicto de matar a todos los niños judíos menores de 2 años, de manera extraordinaria, Moisés es guardado y es puesto en el palacio de Faraón. Sí, mira, el diablo no es tan diablo, porque ni cuenta se dio que Moisés fue puesto ahí en Egipto. Estaba buscando matarlo, pero ni cuenta se dio que Dios se lo fue a poner ahí donde no podía estar. Entonces, cuando Moisés llega el tiempo, en este relato Moisés tenía aproximadamente 80 años de edad. 40 años había estado en el palacio, tiene una situación, se va huyendo de Egipto porque mata a un egipcio, y 40 años después Dios se le aparece en el monte Horeb a través de una zarza. Y entonces le empieza a revelar la causa por la cual Moisés había sido preservado de la muerte. Yo no sé cuántas veces Dios te ha librado a ti de la muerte. Yo no sé cuántas veces Dios te ha librado de accidentes. Y lo ha hecho porque tú tienes una comisión, tienes una asignación de parte de Él. ¿Me explico? Cuando está ahí, Dios empieza a dar una serie de instrucciones a Moisés. Pero Moisés entiende algo. Entiende que lo natural a veces no es suficiente. Porque en el primer versículo dice, del versículo 4 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Sabía que iba a regresar a sus hermanos y él les iba a decir, a mí se me apareció Dios. Pero él dice, no, son tan incrédulos que me van a decir, ¿a ti no te ha parecido? Nadie. ¿Cuántas veces quizás tú has recibido una palabra de parte de Dios y vas con alguien y dices, no, yo creo que si le digo, me va a tomar a que estoy loco o loca? ¿O has tenido un sueño, sí o no? O Dios te ha hablado, ¿no? Para alguien y tú dices, no, no me van a creer. Porque la mayoría de las personas, al menos con Dios, es incrédula. Pero dile si creen en los brujos.
Dile que si creen en los santeros, en los curanderos, en los yerberos, en el culto a la muerte. La gente en eso sí cree, pero duda mucho de la palabra y del poder de Dios. ¿Me explico? Entonces dice que Moisés dijo, yo voy a llegar y no me van a creer. Entendió Moisés que lo natural no era suficiente. Él tenía que llevar algo. Tú puedes decirle a alguien, yo sé que voy a prosperar porque Dios está conmigo, pero la gente te va a decir, ¿y cómo puedo yo saber que verdaderamente Dios está contigo? Porque a veces las palabras no serán suficientes. Tienes que llevar una evidencia, una muestra de que verdaderamente Dios está contigo. ¿Me explico? Quizás tú le has dicho a tu familia que Dios va a hacer un milagro, pero la familia no quiere creer. ¿A dónde te quiero yo llevar? A buscar el rostro de Dios. Porque cuando alguien busca a Dios, cuando alguien realmente está interesado por Dios y va a una comunión profunda, es ahí donde Dios va a empezar a capacitarlo para que cumpla con su asignación. ¿Me explico? Moisés dijo, yo voy a ir y no me van a creer. ¿Por qué? Porque lo natural no es suficiente. Él sabía que lo que había vivido era real. Amén. Pero muchos dudarían de su palabra. ¿Cuántos han tenido una experiencia con el Señor Jesucristo? Tú sabes que es real. Tú sabes que Dios te habló. Tú sabes que Dios te llamó. ¿Me explico? Pero a veces la gente no va a creer eso. A veces lo natural no es suficiente. Hay que buscar algo más. Yo puedo decir Cristo sana, pero tienen que ocurrir milagros. Tú puedes decir Dios tiene poder, pero tiene que haber una evidencia. Y a veces lo natural no es suficiente. Hay que ir a algo más profundo. ¿Me explico? Por eso es que Moisés dijo, yo voy a ir, pero no me van a creer. ¿Qué tengo que hacer? Lea conmigo el versículo 2 de Éxodo 4. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes que? Y él respondió, una vara. ¿Qué tenía en la mano Moisés? Lo segundo que yo quiero compartirle es lo siguiente. A veces no pensamos que lo que tenemos puede ser útil en las manos de Dios. Escuche. A veces nosotros no pensamos que en lo que tenemos puede ser útil en las manos de Dios. ¿Qué tenía Moisés en su mano? Una vara. Era un cayado. Con ese guiaba a las ovejas. Para él era una simple vara. Pero Dios iba a utilizar esa simple vara para acompañar a Moisés en su comisión. ¿Me explico? No es que Jehová no supiera lo que Moisés tenía en su mano. Porque Jehová le preguntó, ¿qué tienes en la mano? ¿Lo sabía Dios, sí o no? Sí. Dios sabía que Moisés tenía una vara en su mano. Pero Dios quería mostrarle más a Moisés. No porque él no conociera lo que Moisés tenía, sino que él quería que Moisés se diera cuenta. ¿Sí? Debería darse cuenta que aunque para nosotros hay cosas que son insignificantes, rudimentarias, Él los toma para mostrar su grande poder. Amén. En el versículo 3 dice, Él le dijo, échala en tierra. ¿Y él qué hizo? Y él echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala, ¿qué? Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Dice, por esto que se te ha aparecido Jehová
el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es decir, Dios le estaba respondiendo a Moisés, dijo, yo voy a ir y les voy a decir que tú te me apareciste, pero ellos no me van a creer. Entonces Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Tengo una vara. Y le dijo, échala, y esa vara se convirtió en una culebra. Dijo, tómala, y esa culebra se volvió nuevamente en vara. Y le dijo, por esta causa ellos van a... ¿Por qué? Porque tenía una evidencia. ¿Me explico? Una evidencia de parte de Dios, pero Moisés no sabía que ese simple instrumento, una vara, Dios lo iba a ocupar para respaldarlo. ¿Qué te quiero yo decir? Tú tienes algo que ya Dios puso en tu vida, pero a lo mejor tú no lo has sabido ver como Dios lo ve. Tú no estás aquí sin haber sido llamado y capacitado por Dios. Mucha gente dice, pero ¿y cómo le puedo yo servir a Dios? ¿Y cómo puedo hacer que Dios me use si no tengo nada, si no sé leer, si no me aprendo los versículos bíblicos, si no sé orar? Dios ya te dio algo y Él quiere mostrarte esta mañana que lo que Dios te dio es suficiente para respaldar tu vida en su nombre. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque mire, nadie Dios nos llamó para estar sin ser de provecho. ¿Me explico? Todos fuimos llamados para cumplir con una comisión. Los pequeños, los grandes, los adultos, todos. La iglesia debe ser una iglesia activa, una iglesia que haga la obra del Señor. ¿Me explico? ¿Sabe cuándo nos empezamos a secar? Cuando empezamos a dejar de ser productivos para el Señor. Cuando somos productivos para el Señor, hay vida en nosotros. ¿Me explico? Yo le decía a alguien el viernes que salimos a evangelizar, le decía, es bueno que nosotros pensemos en tener una vida estable, pero hay cosas que el dinero no puede comprar. Hay cosas que lo material no puede adquirir, que solo vienen de parte de Dios. ¿Me explico? Entonces nosotros fuimos llamados para cumplir una encomienda, ¿sí? Dios quiere ocupar lo que tú tienes para respaldarte. Moisés tenía una vara, ¿sí? Y Dios ocupó esa vara para respaldarlo. Usa lo que tienes para que Dios te respalde. Amén. Usted me puede decir, ¿qué le puedo? ¿Alguien le podrá dar una hora al Señor? ¿Alguien le podrá dar una hora en su día a Dios? Con que tú le des una hora será suficiente. Cuando tú empieces a buscar a Dios en esa hora, algo extraordinario va a empezar a ocurrir en tu vida. A lo mejor tú digas, pastor, pero que no puedo más, yo no tengo dinero. Si tuviera dinero yo haría más. A veces no es el dinero, es la disposición del corazón. Si tú dices, no, yo nada más tengo media hora, ocupa esa media hora y párate afuera de tu casa, del trabajo, del negocio, cómprate unos folletos y empieza a repartir folletos. Cuando tú lo hagas, te darás cuenta que Dios ha puesto algo en ti que es suficiente para la gloria de su nombre. Lo que yo quiero es que, no quiero que tengan una mentalidad de maceta. ¿De qué? ¿Cómo dicen? ¿Cómo es ese refrán de maceta? El que nace para maceta, ¿sí? Yo no quiero que tenga esa mentalidad de que nada más vengo al culto cada 8 días, levanto mis manos y ya me voy para mi casa. No, usted fue llamado, creado, diseñado para algo extraordinario y glorioso de parte de Dios. Su vida puede ser un instrumento de salvación para muchas personas. Que la recompensa que nos espera en el cielo es mayor que cualquier riqueza en la tierra. Que su mente no debe estar puesta en esta tierra, sino en los cielos. Dice la Escritura, buscad las cosas de arriba.
¿Me explico? Se tiene una asignación. ¿Sí? ¿Qué le puedes dar a Dios? Una hora. Puedes darle tus rodillas dobladas, tus manos levantadas, tus lágrimas. Tú tienes algo para Dios. Moisés dijo, yo voy a ir, pero no me van a creer. Y Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Solo tengo una simple vara. Con esa vara es suficiente. Recuerde, Dios es extraordinario. Y Dios a los que llama, capacita. Y Dios a los que llama, respalda. Pero el que es llamado tiene que disponerse para Dios. Porque lo que tenemos no es suficiente. ¿Me explico? ¿Recuerdan aquel joven cuando los discípulos le dijeron al maestro, mira esta multitud, ya es tarde, no han comido, despídelos para que vayan a su casa? Y que Jesús le dijo, denle ustedes de comer. Y se acercó un joven, la Biblia no nos dice su nombre, pero solamente nos decía que llevaba ¿cuántos panes y cuántos peces? Y 2 peces, 7 piezas. Ahora imagínense si eran de esos peces que cuando no hay mucho, que eran chiquitos. Pongamos que eran panes de burro, grandotes. Pero ¿cuántas personas eran? 5,000. Realmente eso no era suficiente. Pero cuando este jovencito dispuso a dar lo poco que tenía él, lo llevó ante Jesús. Y Jesús levantó las manos al cielo y bendijo. Y esos panes se multiplicaron. Es decir, tú puedes decir, pero yo qué gran cosa puedo ser. Pero cuando tú dispones para Dios y tú buscas a Dios, Dios te va a capacitar. Y entonces por causa de Dios, tú serás eficiente y más que suficiente. ¿Me explico? Dale lo que tienes a Dios. 1 hora. ¿Sí? Media hora. Lee tu Biblia. Ora, levanta tus manos, búscalo. Con eso que tú le estés dando a Dios, eso Dios lo va a ocupar para hacer de tu vida algo extraordinario. ¿Me explico? Moisés no sabía hasta dónde Dios lo iba a llevar. Por causa de Moisés, más de 2 millones de israelitas salieron de la cautividad. Imagínate que el día de mañana Dios ocupe tu vida para sacar a mucha gente de la cautividad, a mucha gente de los vicios, a gente que no tenía un propósito, pero que tú te hayas dispuesto para Dios. ¿Me explico? Y nosotros podemos decir, no, es que Dios solamente llama a X personas. No, Dios llama y se revela a los que le buscan. La Escritura dice, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Dios se manifiesta solo a aquellos que lo buscan. ¿Solo a quiénes? Mire, todos tenemos ganas de encontrarnos con Dios, pero pocos buscan a Dios. Esa es una realidad. Todo mundo quiere encontrarse con Dios, pero muy pocos apartan tiempo para Dios. Pocos pasan tiempo a solas con Dios. Todo mundo tiene necesidad, ¿sí o no? Pero Dios no responde a la necesidad. Dios responde al clamor del que lo busca. ¿Me explico? Dice, clama a mí y yo. ¿Sí? Todo el mundo tiene necesidad, pero Dios solo responde a los que le claman. ¿Sí? Es decir, usted puede necesitar mucho de Dios, pero hasta que lo busque, hasta que se determine, es ahí donde tendrá un encuentro con Dios. Amén. Ahí en esos versículos, en el versículo 4 de Éxodo 4, ya lo tiene. Dice, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala. Pero el versículo 3 dice, él dijo, échale en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo ¿qué? ¿Y qué hacía Moisés? Moisés huía de ella. No, yo creo que hasta yo también huía de una culebra. Hay algunos que huyen de una cucaracha, de un ratón, de un perro, de un gato, ¿verdad?
Pero nosotros sabemos qué significa la serpiente, qué simboliza la serpiente. ¿Qué simboliza la serpiente? Satanás, ¿verdad? La serpiente antigua, ¿verdad? ¿Qué hacía Moisés cuando estaba la culebra? ¿Y qué dice la Biblia que hacía? Huía. Y usted sabía que hay mucha gente también que está huyendo, que se siente intimidada por el diablo. Muchos cristianos, ¿sí? Dice que la culebra lo seguía y Moisés huía, ¿sí? Pero fíjese en el versículo 4. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Mire, cuando Dios habla y te da una orden, síguela como él te dio. Porque mientras Moisés le huía a la culebra, hasta que Dios le dijo: extiende tu mano y tómala. Y entonces la culebra se convirtió en vara. Amén. Hay muchas personas, mire, le voy a decir algo y a lo mejor le parezca medio cómico, pero hay mucha gente que no se mete con Dios, ¿sí? Que no busca a Dios, porque dice que si busca a Dios, más lo ataca el diablo. ¿Ha escuchado a esas personas? Dice que yo estoy buscando a Dios y cuando más busco a Dios, más me ataca el diablo. Más problemas tengo. Y en vez de hacerle frente al enemigo, ¿qué cree que hacen? Huyen. Se van. ¿Me explico? En vez de hacerle frente, huyen. Pero cuando alguien está buscando a Dios, Dios le va a decir: hey, es hora de dejar de correr y hacerle frente a aquello que tú le tienes miedo. A lo mejor alguien diga: no, es que desde que empecé a buscar a Dios, más problemas tengo. Pero mira, métete con Dios, que Él te va a dar la victoria. Amén. Fue la orden de Dios la que permitió que Moisés tomara esa culebra por la cola y se volviera vara. ¿Me explico? Entonces lo primero que dijo Moisés, dijo: yo voy a ir y a mí no me van a creer. Dios le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Tengo una vara. Eso lo ocupó por señal. Esa vara le causó, se convirtió en una culebra y lo intimidó, pero hasta que Dios le dijo: tómala. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos buscando a Dios, recibimos instrucciones de parte de Dios para poder vencer a nuestros enemigos. ¿Me explico? Yo no sé cuál sea lo que te causa miedo o pánico. Hay gente que le tiene miedo a la soledad. Hay gente que le tiene miedo que lo abandone el marido, la esposa, los hijos, o que pierde el trabajo. Ay, pastor, no voy a la iglesia porque es que en mi trabajo no me permiten y piensa y tiene miedo. Pero cuando alguien busca a Dios, Dios lo arma de valor. Dios le da la capacidad. ¿Me explico? Y deja de estar huyendo para hacerle frente a sus enemigos. ¿Me explico? Porque la Escritura dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Sí, es decir, Dios no nos diseñó para tener miedo, sino para ser valientes y hacerle frente al enemigo. Amén. Entonces, no permitas que el miedo te paralice. Métete con Dios. Busca a Dios. Lo que sea que quiera hacerte creer que no puedes vencerlo, con Cristo todo lo puedes. ¿Me explico? Alguien dice: pero es que a mí se me hace difícil. Métete con Dios. En lo natural nada funciona. Lo natural no es suficiente. ¿Me explico? Lo natural, Moisés dijo: voy a ir, no me van a creer. Tuvo que ir algo, tuvo que buscar lo sobrenatural. Amén. Porque solo Él puede capacitarnos en lo sobrenatural. Vamos a ir un poquito más avanzando.
Lea conmigo el versículo 6. Dijo, además Jehová, ¿mete qué? Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano como la nieve. Y dijo, y él volvió ¿a qué? Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí se había vuelto. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren, ¿qué? Creerán. Y aún no creyesen a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán. Es decir, todas estas señales fueron sobrenaturales. ¿Me explico? La vara, para que una vara se convirtiera en una culebra, tuvo que ser algo sobrenatural. Él metió su mano y cuando la sacó leprosa, la volvió a meter y luego la sacó sana. Y le dijo, si echa las aguas, estas aguas se cambiarán. ¿Por qué? Porque Dios lo capacitó en lo sobrenatural. ¿Me explico? Donde lo natural no funciona, lo sobrenatural es necesario. Escucha, donde lo natural no funciona, lo sobrenatural es. Es decir, hay mucha gente que quiere una vida diferente y todas las cosas los está resolviendo en lo natural. Pero hay situaciones donde lo natural no funciona. Se necesita lo sobrenatural. Aquello que solo Dios puede hacerlo. ¿Me explico? Hay cosas donde lo natural no te va a funcionar, que solamente lo sobrenatural podrá hacer una diferencia. Nuestras batallas no son naturales, son espirituales, y para ganarlas necesitaremos ser capacitados en lo sobrenatural con la unción del Espíritu Santo. ¿Me explico? O sea, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad. Y ahí lo natural no funciona. Para eso se necesita lo sobrenatural, la unción del Espíritu Santo. ¿Me explico? Si Dios te llama para algo, si Dios te ha comisionado, Él necesita capacitarte. Pero para que tú seas capacitado, necesitas acercarte a Dios. Moisés jamás pudiera haber hecho lo que hizo si no se hubiera acercado a aquella zarza ardiente. A lo mejor tú quieres cambiar tu casa, pero no vas a poder en lo natural, al menos que te acerques al Dios que tiene poder sobre los cielos, sobre la tierra y debajo de la tierra. ¿Me explico? Donde lo natural no funciona, se necesita lo sobrenatural. Triste y lastimosamente, muchas veces nos hemos acostumbrado a lo natural y nos hemos olvidado de lo sobrenatural. Es decir, lo sobrenatural es Dios rompiendo las reglas de la naturaleza. Dios convirtió el agua en vino. Dios resucitó a Lázaro. ¿Cuántos días llevaba Lázaro muerto? 4 días. Sus órganos estaban en descomposición, pudriéndose. Porque eso, un cuerpo cuando pierde la vida entra en un proceso de descomposición. Riñones, hígados, pulmones, páncreas, ¿qué más? Intestinos, corazón, todo entró en un proceso de. Y cuando Jesús se paró ahí, Él utilizó la unción del Espíritu Santo y le dijo: Lázaro, sal fuera.
Y aquel que había estado sepultado por 4 días se levantó por su propio pie. Donde lo natural no funciona, lo sobrenatural es necesario. Yo no sé si quieres resolver algunas cosas desde un punto de vista natural. Imposible. Necesitas irte a lo sobrenatural de Dios. Encerrarte. ¿Me explico? Tristemente le digo que hay mucha gente en la iglesia que se ha olvidado de lo sobrenatural y se ha acostumbrado a vivir en lo natural, no en lo carnal, en lo natural. ¿Sí? Moisés, para cumplir con su encomienda, necesitaba esa unción sobrenatural. ¿Me explico? Donde lo natural no funciona, se necesita lo sobrenatural. Hay veces que platico con muchas personas que tienen un trabajo y tienen un negocio. Y fíjense, yo siempre les he dicho, vivimos en un mundo terrenal y en un mundo espiritual. Y usted, si tiene un negocio, usted sabe si hay personas que le están haciendo un trabajo de brujería y quieren resolver esa situación de forma natural. ¿Me explico? Usted no sabe si un varón le echó el ojo a su mujer. ¿Usted sabe cuánta gente cree en el culto a la muerte? Hasta donde yo sé, hay una blanca, una roja y una negra, y cada una de esas tiene una asignación. O que a tu marido le haya echado el ojo a una mujer y que cree en esa cochinada. Y de pronto el marido o la mujer empieza a cambiar contigo. Y tú empiezas a pintarte más, a vestirte más, a echarte más perfume, creyendo que eso lo va a retener. Pero el asunto no es algo natural, es algo ¿qué? Espiritual. Imagínate, se va la hermana a hacer la liposucción, porque lo va a retener. Lo que está haciendo es querer hacer algo en lo natural. ¿Me explico? Pero cuando alguien se mete en lo sobrenatural, Dios le revela y le dice, hey, mira, a tu hijo le hicieron esto, a tu hija, a tu esposo, a tu trabajo, a tu negocio. Y empieza a fluir lo sobrenatural. Y Dios te empieza a decir, haz esto, unge esto y esto. Y Dios te empieza a dar dirección. Y empieza a haber un rompimiento ahí. Y empieza a haber un avance en la vida. Pero sabe, esto no se da solamente porque lo deseemos. Tenemos que buscar a Dios. ¿Me explico? Donde lo natural no funciona, lo sobrenatural tiene que manifestarse. ¿Me explico? Entonces yo no sé cómo estemos tratando de resolver ciertos asuntos que no tienen nada que ver con lo natural. ¿Sí? Por ejemplo, a lo mejor alguien está tratando de resolverlo con la inteligencia, la lógica o la razón o la prudencia, algunas cosas, pero es ahí donde se necesita lo sobrenatural. Tenemos que ser capacitados por Dios. No sé si me explico, iglesia. ¿Sí? A veces en las finanzas no nos está yendo bien. En la parte que a veces somos bien malgastones, ¿va? Pero hay espíritus de ruina. ¿Sabe usted que hay espíritus inmundos de ruina? Sí. Y que hay gente que no sale de una deuda, de otra, y abre uno aquí, está allá y siempre está endeudado. Y 3 trabajos tiene, 3 trabajos de 8 horas cada uno. No duerme. ¿Sí? Ya vendió, ya empeñó y no sale. Ahí hay algo espiritual. Algo que solamente se puede romper con la unción del Espíritu Santo. ¿Me explico? Por eso es que es bien importante buscar en lo sobrenatural. Donde lo natural no funciona, lo sobrenatural tiene que
manifestarse. ¿Sí? Entonces, necesitamos, Dios nos está capacitando, amén. Dios te llamó con un propósito y Dios también te va a capacitar. ¿Sí? Dios va a capacitar tu vida. ¿Sí? Porque fuimos llamados de parte de Dios. A donde tú estés, Dios quiere que florezcas, Dios quiere que prosperes, Dios quiere que avances. Tú tienes una asignación gloriosa, amén. Tú tienes una asignación extraordinaria. Lo primero que yo quiero que tenga en su mente es que Dios lo llamó para una comisión, para una encomienda. Pero para usted ser efectivo, necesita estar capacitado. ¿Me explico? Ustedes y yo podemos salir a hablar de un Cristo que tiene poder y no traer ni una manifestación. ¿Me explico? O sea, usted y yo podemos hablar de un Dios que tiene el oro y la plata y usted y yo ser los más miserables económicamente. ¿Me explico? Ustedes podemos decir, no, Dios tiene poder para transformar la vida y nuestra vida puede ser un desastre. ¿Me explico? Dios nos llamó y al llamarnos también Él quiere capacitarnos. Y tú tienes ya algo, necesitas descubrir que eso que Dios puso en ti es más que suficiente para ocuparlo y respaldar tu vida. Tú debes de saber que tienes una comisión, una asignación y que Dios ya puso algo. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes darle a Él? Una hora de tu tiempo. Unos minutos de oración, pero cuando lo empieces a hacer, va a empezar a fluir la unción del Espíritu Santo. Hay cosas en nuestra vida, como yo le decía, cambiar de manera natural, sino de forma sobrenatural. La Biblia está llena de cosas que solo ocurrieron a través de lo sobrenatural de Dios. ¿Me explico? Pedro estaba en la cárcel, custodiado por una guardia. Herodes estaba a punto de sacarlo y matarlo. Pero la iglesia, dice el libro de los Hechos, que hacía oración por Pedro. Y cuando ellos estaban orando, la noche previa a que Herodes lo sacara, Dios envió un ángel y rompió las cadenas de Pedro y lo sacó de la cárcel. No fue un abogado, no fue las influencias de la iglesia, fue el poder sobrenatural de Dios manifestándose. ¿Me explico? Cuando Saulo y Silas estaban en un calabozo, en un cepo, donde habían sido golpeados, dice la Escritura que a la medianoche ellos estaban cantando salmos e himnos, y cuando ellos estaban cantando sucedió un terremoto que rompió las cadenas y que los libertó. Amén. Porque ahí hubo una manifestación de lo sobrenatural de Dios. ¿Me explico? En lo natural, muchas cosas no se van a poder. Tienes que buscar lo sobrenatural, la unción del Espíritu Santo. ¿Me explico? Ahí es donde Dios te va a manifestar. Versículo 10 de Éxodo 4. No crean que me pagaron para hacer tiempo, ¿verdad? Y que esté el pozole bien. O que me van a regalar un plato, ¿verdad? De pozole y que entreténgalo. No. Versículo 10. Ya lo tiene. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, yo soy Señor y voy a hacerlo. Así dijo. ¿Qué dijo? No, pero ese ay, no. Ay, Señor. Nunca que. Ni antes. Porque soy qué. Y torpe de lengua. Versículo 13. ¿Qué estaba haciendo ahí Moisés?
Se estaba quejando. ¿Qué más? ¿Qué más estaba haciendo Moisés, pastor? Estaba diciendo que no podía. Es decir, estaba poniendo excusa. Oh, aquí no hay de eso, ¿verdad? Aquí no habemos de los que ponemos. Ya el Señor le había dicho, ahí está la vara, ahí está la mano, yo estoy contigo. Y en vez de que Moisés dijera, voy rápido, empezó a poner un montón de excusas. Y es que algo sucede, también a veces Dios nos llama y el Espíritu Santo viene y nos dice, y decimos, sí Señor, te voy a servir, Padre. Y entra el fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Y todos decimos que sí, pero ya a la mera hora, ay Señor, pues que no tengo tiempo hoy. Me siento muy cansado. Tú conoces mi necesidad. Tengo mucho trabajo. Empezamos a sentirnos incapaces. ¿Sí? Porque él dijo, yo no soy una persona que hable fácilmente. Soy tardo para hablar. Hay quienes opinan que Moisés era tartamudo. Pero en el Nuevo Testamento nos dice que Moisés era un hombre elocuente y de palabras fervientes. Pero él estaba poniendo su incapacidad, ¿sí? Así muchas veces nosotros vemos nuestras incapacidades y eso nos evita servirle a Dios. ¿Ha escuchado a personas que dicen, no estoy preparado todavía? Y lleva como 20 años en la iglesia. Congresos ha ido, ha escuchado como más de 1000 predicaciones. Le han impuesto las manos 800,000 veces. Le han profetizado como otras 60,000 veces. Hermano, hermana, mire que no estoy preparado, pastor. Todavía no estoy preparada. Llevo como 40 años. Sonría, Cristo le ama. Hay gente que dice, me falta saber más de la Biblia. ¿Cómo vas a saber si ni la lee? ¿Verdad? Le pregunto de la novela de las 6, de las 5, de las 8, porque se sabe hasta qué capítulo va y cuántas temporadas lleva. Sonría, Cristo le ama. Sí. Amén. Entonces empezamos a ver nuestras incapacidades. No estoy preparado para. No sé mucho. Hermano, hermana, hay que saber evangelizar. Ay, pastor, no sé mucho de la Biblia. ¿Y qué? ¿Cuántos domingos viene a la iglesia? ¿Cuántos domingos ha venido? ¿Cuántos domingos tiene un año? ¿Cuántos domingos tiene el mes? 4. 4 por 12, 48. Por lo menos he escuchado en un año 48 mensajes. Ahora, si lleva 5 años viniendo solo cada 8 días, 5 por 48, ¿cuánto es? 5 por 8, 40. ¿Cuánto? O sea, en 5 años he escuchado 240 mensajes. Y no se ha grabado ni un texto bíblico. Ahora, si usted es un poquito más esforzado y viene a 2 cultos, es decir, habrá usted escuchado 480 mensajes. Pero es que siempre nosotros empezamos a ver nuestras incapacidades. ¿Ya? Hay gente que dice, no lo sé hacer muy bien. Me ganan los nervios. Me da pena. Vamos a evangelizar. Es que me da pena. Pero antes bien que andaba ahí en el gelengue, ni pena ni vergüenza le daba. Ahora hablar de Cristo le da pena. Tengo un tío que gracias a Dios lo alcanzó y dice, él cuenta su testimonio y dice, antes este viejo ridículo, dice, hablando de él, este viejo ridículo se subía en su coche arriba, baile, quítese la playera. Dice, ¿creen que ahora voy a tener vergüenza para hablar del Cristo que me dio vida y me libertó? No, si cuando se trata de servirle a Dios, ¿cómo ponemos excusas? A veces no tenemos
vergüenza de hacer berrinche en la calle, ¿verdad? Pero para servirle a Dios, Moisés estaba diciendo, híjole, pero es que soy tardo de hablar, Señor. Mejor manda a otro. Si uno ha dicho, pastor, ¿y por qué no busca a alguien más? ¿Verdad? Pastor, ¿y por qué no le dice a tal hermano o tal hermana? Es que yo todavía siento que estoy muy nuevo en el evangelio, 15 años. Aún estoy verde. Sí, pero tanto estar sentado ahí también ya salió limo la silla. Sonríe, Cristo le ama. ¿Me explico? Y Moisés estaba diciendo, Señor, manda a otro, ¿sí? Y él estaba diciendo, ¿no? Y siempre, fíjese, ha sido así, la única forma que estas excusas se siguen entrometiéndose en nuestra vida, la única manera de sacar esas excusas es entender que Dios nos ha capacitado, que no eres tú el que va a hacer la obra, es Dios el que la va a hacer. Hace unos días, hace 2, 3 días les compartía de un hombre que partió con el Señor en el 2019, un hombre alemán, Reinhard Bonk, un grande evangelista. Dios lo llamó para ir al continente africano y lo evangelizó. Ese hombre, su ministerio durante toda la vida que tuvo, él hacía fichas de quienes aceptaban a Jesucristo y tuvo cerca de 490 millones de personas que aceptaron a Cristo durante su ministerio. Y él decía, si Dios puede usarme a mí, Dios puede usar a cualquiera. ¿Sí? Dios puede usar a cualquiera. ¿Me explico? Ahora mire, versículo 14. Vamos a ir terminando. Versículo 14, ¿ya lo tiene? Vaya conmigo del versículo 11. ¿Y Jehová qué hizo? ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, no soy yo Jehová. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas que. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes. Que versículo 14. ¿Cuál fue la reacción de Dios ante las excusas de Moisés? No, no lo escuché, no lo diga con miedo. Se enojó. Ahora, ¿qué cree que hace Dios cuando usted y yo empezamos a poner una serie de pretextos? Porque Dios le estaba diciendo, ¿no hice yo la boca del hombre? ¿Sí? O sea, no era excusa. Yo le había llamado y Moisés empezó a decir, y Dios le dijo, yo soy el que le di la boca al hombre. Y por esa causa Dios se enojó con Moisés. Es decir, a Dios le enojan las excusas. Ay, Señor, si yo tuviera dinero, diera para tu obra. Y Dios te dice, y no soy yo pues el dueño de él. Ay, Señor, pero es que solo traigo 5 pesos y esto es lo que traigo. ¿Para qué te sirve esto? Si es todo lo que tienes, es suficiente. ¿Qué es lo que traía Moisés en su mano? Y eso fue suficiente. ¿Me explico? Pero nosotros siempre tenemos una excusa. Ay, Señor, es que estos 10 pesos, tú sabes que como traigo ganas de un cafecito de la cafetería, Señor. Bueno, de todas maneras te voy a hacer el gasto, Padre. Y siempre tenemos ay, Señor, si yo tuviera tiempo, Padre, tú sabes, Padre, de veritas, tú conoces mi corazón. Yo iría a la iglesia, pero no tengo tiempo.
Y a veces no es cierto, a veces sí tenemos tiempo. Pero lo que tenemos es un montón de pretextos, de excusas. Y a veces eso nos tiene en una condición de estancamiento, de ruina. Y a Dios le molestas. ¿Me explico? Porque Dios se enojó con Moisés porque él le estuvo poniendo un montón de pretextos, de excusas. ¿Me explico? Dios le dijo a Moisés que él hizo hombre, y aún sabiendo esto, Moisés busca una excusa. No hagamos enojar a Dios con nuestras excusas, porque puede llegar a perjudicarnos. ¿Puede llegar a qué? Una vez no sé quién le dijo a mi esposa, le dio un consejo prudente. Y yo bendigo a Dios por los padres y las mamás que traen a sus hijos a la iglesia, a pesar de que ellos son inquietos. Mi hijo Santiago ya cumplió 13 años, pero mi hijo Santiago también era muy inquieto. Y una vez alguien le dijo a mi esposa, nunca uses de excusa y de pretextos a tus hijos para quedarte en casa. No vaya a ser que eso haga enojar a Dios. ¿Cuántas veces alguien dice, es que no voy, pastor o pastora, porque mi hijo o mi hija no quiere? Eso es una excusa. Y eso hace enojar a Dios. ¿Me explico? Ahora, ¿qué puede traer a nuestra vida? Mira el versículo 4, en el versículo 14. Y dijo, tú hablarás a él y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. ¿Y él qué? ¿Qué perdió Moisés? ¿Cuál fue el resultado de poner excusas? ¿Alguien dijo algo por ahí? Que alguien más ocupó el lugar que él tenía que. Es decir, si ustedes y yo ponemos excusas, no se preocupe. Hay alguien que sí quiere. ¿Me explico? Si usted y yo ponemos excusa, no se preocupe. Hay alguien que sí quiere. ¿Usted sabía que en el infierno hay millones de personas que quisieran tener una segunda oportunidad para decirle sí a Dios? Pero ya no pueden salir de ahí. Mientras hoy en día hay cientos y cientos de cristianos poniéndole excusa a Dios. Esto puede ser perjudicial, porque Dios le dijo, bueno, tú no quieres, Aarón lo hará por ti. ¿Me explico? Esto nos enseña, escuche, que Dios no va a esperar a convencerte de que puedes. Si no lo tomas, Él buscará a alguien más que lo haga. ¿Me explico? Que si alguien no quiere, Dios no va a esperar a convencerte a ti si quieres hacer algo, si quieres servirle, si Él ya te dijo, hey, yo te llamé para esto, para aquello. Pero si nosotros siempre tenemos una excusa, no se preocupe, Dios va a buscar a alguien que sí quiera hacerlo. ¿Me explico? ¿Sí? Dios va a buscar a alguien que sí quiera hacerlo. Amén. Dios, imagínate, escuche, imagínese que Dios esté esperanzado a un pueblo que siempre se excusa. El mundo ya no tendría esperanza. Imagínese que Dios tuviera fincada su esperanza en una iglesia que siempre tiene una excusa, que siempre tiene un pretexto. ¿Qué sería del mundo? ¿Qué cree que pasaría? Estaría peor.
Dios anda buscando dónde manifestarse. Y viene a esta iglesia, a esta congregación y dice, a ver, yo quiero ver si realmente me creen. Y si no, Él va a buscar otro lado donde empezar un avivamiento, donde empezar un mover, donde empezar los milagros. Porque Dios no va a estar esperanzado a que alguien lo crea. Él va a buscar a quien sí se determine. ¿Me explico? Dios es un buscador por excelencia. Cuando Saúl falló, ¿cuál fue? ¿Qué le dijo Dios a Samuel? Que no le llores, porque Samuel le lloraba, ay, Saúl. Y llega el Señor y le dice, no, deje de estarle llorándose. Yo ya me busqué. ¿A quién? No lo he leído. Yo ya me busqué a otro hombre conforme a mi corazón. La Escritura dice que Dios anda buscando adoradores que le adoren. ¿Sí? Él anda buscando quien sí le cree. Él anda buscando quien diga, Padre, aquí está mi vida, úsame. Él anda buscando a quien diga, Señor, no sé cómo, pero te doy mi vida, te doy mi tiempo, aquí estoy para servirte. Él anda buscando. Alguien puede leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Apocalipsis 3:11. 3:11. No, 3. Capítulo 3. He aquí, yo vengo, ¿qué? ¿Cuál es la instrucción? ¿Para qué? O sea que hay alguien que si tú no lo quieres, otro lo va a arrebatar. Porque si tú no lo quieres, otro va a venir y va a decir, yo sí lo quiero. Retén, es decir, detén, para que ninguno tome ¿qué? Tu corona, tu bendición. ¿Sí? Está fuerte esto, pero escuche. Así que no esperes que lo tuyo sea dado a otro. No pienses que Dios te va a esperar toda la vida para que digas que sí. ¿Me explico? Dios, escuche, Dios no desecha a nadie. ¿Cuántos saben eso? Pero tampoco le estará rogando a alguien como si su mundo dependiera de esa persona. ¿Me escuchó? Dios no desecha a nadie, pero tampoco Dios va a estar rogándole a alguien como si de esa persona dependiera Dios. Si esa persona no quiere, Dios va a buscar a otro. ¿Me explico? Porque en la Biblia, alguien que no quería, Dios ya buscaba a otro. O sea, Dios no lo descartaba, le decía, yo puedo hacer contigo, pero si esa persona decía, no quiero, no, ponía un montón de excusas, Dios no se la pasó toda la eternidad rogándole. Él dijo, no quieres, yo te llamé, yo te mostré que te puedo capacitar, puedo hacer algo de ti, de bendición, de poder, pero no lo quieres, yo tengo que ir a buscar a alguien más. Porque ahí hay alguien, por ahí debe haber alguien que diga, sí, Señor, aquí estoy. Si el que está a mi lado no lo quiere, Señor, yo sí lo quiero. Si el que está a mi lado no quiere que tú lo uses, Señor, yo sí quiero que me uses. ¿Me explico? Entonces, Dios llama, pero si alguien dice, no, estoy muy cansado, estoy muy viejo, no tengo dinero, por allá alguien va a llamar Dios de la cárcel, de la cantina, de las drogas. Dios va a llamar a alguien para hacer su obra. Una de las cosas que han sido bien difíciles para muchas personas, y a veces puede sonar medio fuerte, o ¿cómo puedo ocupar esa palabra? Medio golpeado. Es lo siguiente. Todos somos importantes para Dios, pero ninguno es indispensable para Dios.
Está fuerte eso, ¿verdad? Todos somos importantes para Dios, pero ninguno es, porque Él es el Shaddai, el Dios todopoderoso. Él al que llama lo va a capacitar. Tú tienes una asignación, una comisión. Quizás en estos días yo te hable precisamente de esa comisión, pero el Señor está llamando a su iglesia. Hay almas que salvar. ¿Sí? Hay gente allá afuera que está esperando que los hijos de Dios se manifiesten. ¿Me explico? Entonces, Dios te está llamando. ¿Sí? Yo no quiero que pierdas la bendición con una excusa. ¿Me explico? Hay un coro muy viejito que decía: yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, y si me faltan las manos, y si me faltan los pies, y si me faltara el alma. Es decir, esa persona que estaba diciendo ahí, no importa si no tengo manos, voy a alabar a Dios. Aquí hay gente que puede decir, no me importa si no sé leer, yo voy a ir a predicar el evangelio. Yo voy a ir a orar por un enfermo. Yo voy a hablarle a aquella persona. Yo voy a hacer esto. Y cuando alguien empieza a hacerlo, Dios va a manifestar que está con él o con ella. ¿Me explico? No pierdas tu bendición. No dejes que se vaya de ti. Yo a veces imagino, y a ver si puede imaginar un poquito conmigo, pero yo me imagino cuando llegamos delante de Dios, cuando usted y yo lleguemos delante de Dios, y que Dios te muestre en una pantalla y te muestre todo lo que tú podías haber hecho si tan solo le hubieras creído. Yo creo que me voy a quedar así, mire. De verdad. Yo a veces me digo, yo creo que me voy a quedar así. Considero que estoy haciendo algo, pero no, yo creo que cuando el Señor me muestre, yo voy a decir que bruto fui porque no me aventé por más. Porque no me atreví a creerle a más. Y eso me hace que cada día yo no me quede conforme. ¿Me explico? Yo le doy gracias a Dios por este remanente que está aquí. Pero podemos ser más. ¿Qué tanto ha visto usted de Dios? Yo sé que algo ha visto de Dios, pero usted decide si se queda ahí o va por más. ¿Me explico? Usted dice, aquí estoy bien, o se atreve a creerle más a Dios, o se atreve a dar esos pasos de fe. ¿Me explico? Porque cuando dejamos de vernos a nosotros y ponemos nuestra mirada en Dios, podemos avanzar. ¿Me explico? Entonces, la capacitación viene de arriba. Busca a Dios y Él te va a capacitar. Como Dios le dijo a Moisés, yo fui el que le dio la boca al hombre. Todo tiene que ver con Dios. Yo siempre he dicho, imagínense nuestros muchachos si buscan a Dios, Dios les va a dar la inteligencia para ser los mejores profesionistas, los mejores médicos, abogados, ingenieros. Imagínate que Chucho, ahí está Jesús, este muchacho adolescente, se mete con Dios y él desea ser médico porque dice, Señor, yo a través de la medicina quiero ayudar a los enfermos, Padre, úsame. Y se mete tanto con Dios y busca tanto a Dios y se llena tanto de Dios y Dios le da la clave para la cura contra el cáncer. ¿Cree que pueda pasar o no? Claro que sí. Porque eso no es imposible. Dios está buscando en quién depositar esa unción. ¿Me explico? Esa manifestación de su gloria. Los que tengan la capacidad viene de arriba. Dios es el que nos capacita. ¿Me explico?
Yo no quiero que nos acostumbremos a que, ay, no puedo, no sé leer. Yo tuve a mi abuela que no sabía leer. Ella tenía tantas ganas de leer la Biblia. Mi abuela tenía como, no sé, 50 y tantos años. Y ella tenía un deseo enorme de leer la Biblia. Ella iba a la iglesia, escuchaba, pero ella decía, Señor, yo quiero leer por mí misma la Biblia, porque dice, voy a la iglesia y allá escucho, pero aquí no hay quien me lea la Biblia. Y él le dijo, Señor, enséñame a leer. Yo no fui a la escuela, tú lo sabes, pero yo sé que tú eres el que le da la inteligencia a los hombres. Papito, enséñame a leer, le dijo al Señor. Y esa ancianita, cabello blanco, de más de 50 y tantos años de edad, aprendió a leer la Biblia. Sin maestro, el Espíritu de Dios le dio la capacidad de aprender a leer. Y eso lo hacía a ella feliz. Todos nosotros podemos estar capacitados por Dios, pero tenemos que anhelarlo, tenemos que buscarlo. ¿Me explico? Quiero invitarlos a que se ponga de pie en esta hora del día. Y tú estás aquí en esta tierra